día, los avances de la medicina han llegado a la medicina veterinaria. Antes, lo que se usaba para los humanos era exclusivo para ellos, pero ahora muchos de estos avances se usan en la medicina veterinaria con importante éxito. Uno de ellos es la anestesia inhalada. Existen diferentes tipos de anestesia que hay que utilizarse al momento de una cirugía. Así hablamos de la anestesia local, un procedimiento muy sencillo que únicamente se duerme el área que se va a trabajar, y en este caso puede ser una manita o una pata o en el caso de una oreja, algo muy sencillo, donde únicamente se duerme la zona. Y la otra es la anestesia general. Este es un procedimiento obviamente mucho más riesgoso y de mayor tiempo, ya que las cirugías en este caso son más delicadas. En el caso de la anestesia general, existe la anestesia fija y la anestesia inhalada. Durante muchos años, en la medicina veterinaria solamente se utilizaba la anestesia fija. El perro se dormía y duraba largas horas del día dormido, tratando de eliminar la sustancia que le había sido inyectada para dormirse. Hoy, con la anestesia inhalada, es un avance muy importante. La anestesia inhalada es un tipo de anestesia que se crea utilizando gases a través de la respiración. La diferencia, por ejemplo, con un anestésico fijo, que son los más comunes, es que en el anestésico fijo nosotros ponemos un medicamento, ya sea en su vena o en el músculo. Este medicamento pasa a su sangre, se une a las proteínas que tenemos en la sangre y estas proteínas lo llevan a su sitio de acción, que generalmente es el cerebro. Una vez que llegan ahí, la sangre regresa a esas moléculas, ya sea al hígado o a los riñones, en donde tienen que desdoblarse para poder ser eliminadas. Esto hace, por ejemplo, que si ponemos un anestésico, pueda pasar 20, 30, hasta 40 minutos hasta que nuestro paciente despierte de esa primera aplicación. Y en caso de una urgencia, no podemos de ninguna manera sacar esas moléculas de la sangre para que el paciente despierte. Entonces el riesgo de que tengamos una complicación seria durante la anestesia es más alta con anestésicos fijos, ya que el inhalado nos causa o nos provoca que el paciente esté dormido solamente mientras estamos dando ese gas a la respiración del paciente. Una vez que nosotros retiramos ese gas de la respiración del paciente, prácticamente de manera inmediata empieza a despertar, porque estos gases son muy pocos las cantidades que tienen que ser transformadas por el organismo para ser eliminadas. Simplemente llegan a los pulmones, va al cerebro, hace su efecto y al regresar a sus pulmones sale prácticamente intacto la molécula. No necesita transformarse para ser eliminada. La anestesia inhalada es sumamente segura. A través de ella se pueden corregir riesgos al momento de la cirugía y los médicos pueden ir observando el comportamiento de la salud de nuestras mascotas. Es más segura porque, número uno, no se metaboliza y número dos, porque nosotros controlamos en todo momento cuándo estamos dando anestesia y cuándo no. Cuando nosotros creamos que está pasando algún problema, podemos disminuir esa cantidad de anestésico y el paciente empieza a despertar inmediatamente. Causan efectos al organismo tan severos o tan graves como los anestésicos fijos. O sea, no es que sean más seguros porque tengan menos efectos secundarios, simplemente porque los podemos controlar de una manera más sencilla. Vamos a ver en estos momentos una cirugía. En este caso, nuestra paciente es Eva, una perrita Doberman que llega después de un ayuno de 8 horas para un procedimiento de esterilización. Al momento de llegar al quirófano, fue necesario hacer en Eva primeramente una premedicación. Esto es un calmante para poder hacer de ella un manejo más adecuado. Es decir, tranquilizarla, relajarla para poder comenzar con el procedimiento. De esta forma, relajada, se le puede rasurar, canalizar y posteriormente entubar. Y de esta forma queda listo para conectarse a la máquina de la anestesia inhalada. Ok, aquí tenemos a Eva, que va a ser sometida a su esterilización. Estamos viendo aquí que tiene un catéter con sus fluidos
que nos van a ayudar a poder pasar medicamentos en casos de urgencia, simplemente pasar fluidos para mantener su presión sanguínea durante la anestesia. Aquí tenemos el tubo endotraqueal. Este tubo va directo a su tráquea, que es el tubo que mete el aire hacia los pulmones. Está conectado a un sensor de apnea, que es esta cosita roja, que nos hace ese pequeño sonido cada que Eva respira. Cuando por algo Eva deja de respirar durante un tiempo mayor al normal, nos va a hacer un sonido diferente. Después lo conectamos a la máquina de anestesia, que son estos tubos que tenemos aquí. Estos son los tubos del paciente que llevan a la máquina de anestesia como tal. Esta máquina nos pasa una mezcla de oxígeno con un gas anestésico que entra al paciente, después sale por el otro tubo, por eso tenemos dos tubos aquí conectados a su boca. Uno lleva el aire, el oxígeno con anestesia, el otro lleva el gas de desecho, que después pasa por un sistema de filtración que nos permite reutilizar algunos de esos gases. El paciente se mantiene anestesiado mientras estemos pasando mezcla anestésica. Ahí podemos ver los medidores, uno de ellos verde, que es el que nos indica cuánto oxígeno estamos pasando, y los otros como barrilitos que tenemos a la derecha, uno de color amarillo y uno de color morado, son dos tipos diferentes de anestésicos. En este caso, Eva tiene sevoflurano a una concentración muy bajita, y mientras ese gas esté pasando a sus pulmones, Eva se va a mantener dormida. También vemos muchos cables que están conectados a Eva. Algunos de ellos van a la pantalla o el monitor que está sobre nuestra máquina de anestesia, y este monitor nos va a estar dando mucha información. Ahorita no nos está dando toda porque estamos apenas conectándola, pero por ejemplo el numerito azul nos indica cuánto oxígeno está transportando su sangre. El numerito amarillo nos da las veces o el número de ocasiones que está respirando en un minuto. Donde están las crucecitas blancas vamos a tener su presión sanguínea, y donde está la crucecita verde vamos a tener el estado de su corazón. Todo eso una vez que posicionemos a Eva y que podamos conectar todos los sensores a ella, para que esta información nos permita detectar problemas antes de que estos se agraven y podamos hacer el evento anestésico muy seguro. Una vez que Eva quedó ya conectada, comienza la cirugía. Nada de esto le ha molestado. Ella no ha sufrido nada, no le ha dolido, no ha sentido ninguna molestia. En la esterilización, se quita el aparato reproductor de las hembras. Al esterilizar, evitamos que las hembritas se sigan reproduciendo. Evitamos que siga apareciendo el celo, pero algo muy importante es que reducimos el riesgo de contraer enfermedades graves como la piometra, que al final de cuentas termina en cirugía, pero de emergencia. Al quitarle los ovarios, se quita también la posibilidad de que contraiga tumores mamarios y con ello su expectativa de vida aumenta. Una perrita esterilizada puede permanecer sana mucho más años y sin riesgo de cáncer. Al momento de la cirugía, cuando un perro recibe anestesia inhalada y puede presentar algún problema, es muy fácil corregirlo. El médico se da cuenta, reduce la cantidad de anestesia y con ello el riesgo de infartos o de un problema cardíaco disminuye. No sé si notaste que ahorita se nos bajó un poco la frecuencia cardíaca, el monitor nos avisó. Le comentamos a la doctora que está haciendo el rol de anestesiólogo, y al disminuir la cantidad de anestesia que está recibiendo el paciente, inmediatamente su frecuencia cardíaca se mejoró. Esto es una de las ventajas de estar utilizando en este momento anestesia inhalada. Si tenemos anestesia fija y le acabamos de poner anestesia a nuestro paciente y su frecuencia cardíaca baja, tenemos que esperarnos hasta que el cuerpo metaboliza toda esa anestesia para ver esos cambios en frecuencia cardíaca. Si por algo pusimos un poquito de más y el paciente, su condición no es buena, no podemos hacer nada para revertir eso. Tenemos que esperarnos a que el cuerpo lo metabolice, y muchas veces en ese tiempo de espera es cuando vienen los problemas anestésicos serios. El procedimiento de esterilización puede durar menos de 1 hora, sin riesgos, sin problemas y sin que haya mayores contratiempos. Una vez que se termina el proceso de esterilización, se sutura a Eva y con ello se da por terminada la cirugía.
Una vez que terminamos el procedimiento, vamos a disminuir o cerrar o quitar la cantidad de gas anestésico que estábamos poniendo. Una vez que cerramos el anestésico, al paciente le empieza a pasar solo oxígeno y en unos cuantos minutos el paciente va a estar de pie. Todo salió como lo habíamos programado. Eva es una perrita relativamente joven, muy fuerte y no nos dio ninguna complicación durante la cirugía. Ella ya está consciente, ya se puede poner de pie y en unos minutos más pues, se la vamos a entregar a su propietario. Lo que es increíble es que no más de 10 minutos después de haber terminado la cirugía, Eva se levanta como si nada. Es increíble el beneficio de la anestesia inhalada. Eva estaba totalmente dormida, sin dolor, sin sentir. Pero minutos después de quitársele el tubo, ella se despierta sin problemas, sin sueño y totalmente relajada. Por eso es importante que si tú vas a someter a tu perrito o gato a una cirugía, por pequeña que sea, cerciórate de que haya anestesia inhalada en el consultorio. Esto disminuye los riesgos en la vida de tu mascota y le facilita la operación al médico veterinario.